Bueno, de nuevo bienvenidos a nuestro módulo de ética empresarial. Yo soy su profesor, su tutor, Andrés Morales, y hoy vamos a continuar con los temas que hemos venido trabajando. Hoy nos vamos a dedicar a dos temas en particular, a dos doctrinas, dos filosofías, ¿no? No son religiones, porque se podría comprender que podrían ser religiones, pero son dos doctrinas que encarnan unas visiones éticas muy importantes, muy aplicables además, y que son milenarias, y que me parece importante contrastarla con las que ya hemos visto y las que veremos de la filosofía occidental. Estas dos visiones filosóficas que vamos a ver hoy son particularmente chinas. La vez pasada estuvimos trabajando sobre el budismo. Esta vez nos vamos a dedicar a trabajar sobre el confucianismo y sobre el taoísmo. Muy bien. Quiero que empecemos con la siguiente frase, que ahora retomaremos en un pequeño video que vamos a ver ahorita. La frase es la siguiente: leer sin meditar es una ocupación inútil. Leer sin meditar es una ocupación inútil. Bueno, muy bien. Para que no les pase lo siguiente que va a suceder, es que vamos a hacer hoy nuestra videoconferencia sobre estos temas. Quiero que vean esto. Completar la siguiente máxima de Confucio: leer sin meditar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Buenas noches, Panamá. Bueno, aquí ya estábamos viendo a una señorita del reinado de Miss Panamá en calzas prietas con una pregunta que le hacen a las reinas. Como ustedes saben, estas preguntas que le hacen a las reinas a veces son muy rebuscadas. Yo no sé si ella tenía o no por qué saber quién era Confucio, pero creo que se arriesgó mucho, diciendo que era el viejo chino japonés, que esto es un error garrafal. China y Japón son cosas totalmente diferentes, son culturas totalmente diferentes, que comparten algunas cosas, que las personas tienen los ojos rasgados, que hablan extraño tal vez, que escriben con pictogramas, y sí hay cierta relación en algunos temas culturales, pero decir que alguien es chino o japonés es un error grandísimo. Entonces, bueno, esta pobre reina de Panamá parece que no tuvo acceso a esta información. ¿Qué vamos a ver ahorita? Bueno, muy bien, hablemos un poco del confucianismo. El confucianismo es una doctrina que, como les cuento, aparece en China a partir de las enseñanzas de Confucio. Confucio es un filósofo chino que vivió en el siglo XI a.C. Confucio trabajó junto a sus discípulos, y digamos que la filosofía del confucianismo tiene como centro el trabajo sobre la forma correcta de actuar, sobre cómo debemos relacionarnos con las otras personas, una reflexión sobre la cotidianidad, sobre nuestra cotidianidad, cómo debemos vivir la vida, la existencia humana, y sobre cómo llevar las cosas y los problemas, por ejemplo, ¿no?, que a todos se nos presentan. Entonces, el confucianismo plantea unos pilares, unas bases bien interesantes que vamos a ir tocando en esta videoconferencia. Hoy tenemos un video que nos va a contar cómo en China ha habido un sincretismo religioso, un sincretismo filosófico y de creencias entre el confucianismo y el taoísmo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo sucedió, por ejemplo, en Cuba, cuando los españoles trajeron sus santos, los santos cristianos católicos, y los africanos traían sus orishas, que eran los santos africanos. Como a las personas esclavas, ¿sí?, que estaban bajo el dominio de los españoles en Cuba, no les dejaban practicar su religión ni sus creencias, ellos entonces decidieron que debían adorar a las deidades católicas.
Lo que hicieron entonces los africanos fue tomar algunas figuras y convertirlas o asimilarlas a ciertos orishas de los africanos. Es decir, ustedes deben haber oído una canción que dice que viva Changó, señores, que canta Celia Cruz, que habla de Santa Bárbara bendita. Santa Bárbara entonces va a ser, digamos, la representación de Changó, que es el gran dios, es la gran deidad de los orishas africanos. Cuando usted oye esta canción, lo que está ahí en el fondo diciendo es que están alabando a Santa Bárbara, pero a la vez está alabando a Changó. Entonces la gente podría decir a quién le reza usted, y alguien podría decir a Santa Bárbara, lo que querría decir en el lenguaje que estaban compartiendo las personas esclavas o negras que estaban allá, descendientes de africanos, es que realmente creía o que le rezaba a Changó. Esto es muy interesante. Entonces en China ha sucedido que se han digamos, asimilado preceptos de las dos tradiciones y de las dos doctrinas, y se ha convertido en una sola mezcla, un híbrido, digamos. Entonces vamos a ver en los videos que vamos a ver 4 videos. En estos videos vamos a ver fragmentos de una persona occidental que es guiada por unas personas chinas y va a estar en varios eventos dentro de la cultura y le van a explicar cómo es que esa relación un poco extraña con las cosas que nosotros los occidentales no vemos o que no tenemos mucha relación, ¿verdad? Con los colores, con ciertas órdenes que se hacen en una mesa, con los entierros, con la muerte, con la vida misma. Entonces, aquí hay unas relaciones bien interesantes. Muy bien, entonces hay que recordar, el confucianismo no es una religión, es una doctrina, y por supuesto no podemos pensar que Confucio se haya considerado un dios, ni lo hayan considerado un dios. Él mismo no se consideraba un dios. Y hay un gran trabajo que hicieron Confucio y sus discípulos. Y ahora vamos a hablar un poquito, después del siguiente video, sobre este trabajo que hicieron y sobre todo sobre un libro particular. Entonces vamos con la primera parte de nuestros videos y ya volvemos para comentar un poco acerca de ellos. Encontrarme perdido es una experiencia que he tenido a menudo durante este trabajo de investigación. Pero nunca ha sido una sensación tan profunda como la que sentí cuando intentaba conocer la forma de vida china y su religión. En ningún otro viaje he notado que mis convicciones occidentales fueran tan desafiadas. Un cuarto de la población mundial es china. 900 millones en la China comunista y el resto esparcido por todo el sudeste de Asia y más allá. Nuestro cometido nos llevó a una isla, Taiwán, que no es comunista. Su nombre antiguo era Formosa, la isla bonita, con una población de 17 millones, siendo su capital Taipei. Cuando uno intenta conocer la religión china, la gente te dice que los chinos son confucianos, taoístas y budistas, pero, y aquí viene mi asombro, puede que sean las 3 cosas a la vez. Justo al principio tuve la suerte, los chinos dirían que era mi destino, de encontrar a 3 buenos compañeros que de alguna manera me adoptaron. Ellos trabajan juntos en una revista. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con el próximo número? El próximo número no saldrá. ¿Cómo nos las vamos a ingeniar con respecto al idioma? Yo no tengo ni idea de chino.
Bueno, yo por supuesto hablo inglés. Él habla taiwanés y mandarín, y él habla hakkai y mandarín. Así que entre todos nos las arreglaremos. Más o menos todo el mundo habla mandarín, ¿verdad? Al hablar inglés también, ¿no te sientes como si no fueras totalmente china? No, yo me siento muy china. Linda Wu obtuvo una beca Fulbright y estudió en Inglaterra y América. Ella es la redactora jefe. ¿Hablas algo de inglés? Un poco. ¿Un poco? ¿Suficiente? Suficiente. Huang Jung-sung es el jefe de diseño gráfico. Yao Ming-ya, a quien llamamos Baby Yao, es su ayudante. ¿Por qué duerme tanto? Siempre está cansado. ¿Siempre está cansado? Lo necesito. Ah, lo necesitas, fantástico. Su revista se edita en inglés y se llama Echo. Lo primero en que te fijas cuando entras en su oficina es en el emblema en la pared. Los conocidos yin y yang chinos. ¿Cómo he de mirarlo? Al principio no había nada, solo caos. Y entonces aparecieron el yin y el yang. En medio de ese caos, el yin y el yang crecieron, ¿ok? Y a partir del yin yang se desarrollaron las 4 direcciones. Y desde estas los 8 trigramas. A ver si lo he entendido bien. Al principio el caos, representado por el negro, después se convierte en esta especie de equilibrio, ¿no es así? Exacto, el yin y el yang. Cuando los chinos hablan del origen de las cosas, no hablan de creación o de un dios creador. Parece que para ellos lo que había era una especie de materia indeterminada. Linda lo llama caos, y que después se convertiría en 2 principios complementarios, el yin y el yang, el día y la noche. El día y la noche, ese es el principio. El hombre y la mujer. ¿Sí? Nacimiento y muerte. Y las 4 estaciones. Y las estaciones, verano, invierno. Verano e invierno. Sí. Es una forma muy sencilla de empezar. Muy buena, sí. Tengo que empezar por algún lado, así que ¿por qué no por aquí? La gran sorpresa para la mentalidad de cualquiera que pertenezca a nuestra tradición es la de enterarse de que para los chinos el bien y el mal no están opuestos, aunque el yin y el yang sean cosas totalmente diferentes entre sí. No se puede decir que el yin es lo bueno y el yang lo malo o viceversa. Si hay que utilizar esas palabras, el equilibrio entre el yin y el yang es bueno, el desequilibrio es malo. Hace 2500 años el sabio Confucio escribió estas palabras. ¿Hay algo mejor en el mundo que celebrar el festival del dios de la tierra y de la primavera? Nuestra primera salida nos llevó al pueblo llamado Meinung, el día del cumpleaños del dios de la tierra local, el Tuti Kung. Nuestra idea era empezar por los dioses del pueblo y dejar la filosofía para más tarde. La capilla del dios se encontraba en una colina bajo un árbol al lado de un río. Ah, es bonito, es un tipo de altar pequeño y muy bonito. Y su forma se parece un poco a la de una tumba. ¿Hacen siempre eso con los petardos? Sí, bueno, siempre lo hacen para... como parte de la celebración del cumpleaños del dios de la tierra. ¿Sufres muchos infartos? No, es que me dan mucho miedo. Tuti Kung, ¿son 3 palabras? Sí, eso es. ¿Qué significan? Bueno, Tuti significa tierra y Kung significa Dios. Perdona, creo que no te he entendido. Tuti significa tierra. Tierra, entiendo. ¿Y Kung? Kung es un término especial que significa Dios. Dios de la tierra. ¿Es una deidad muy importante? Bueno, los chinos descubrieron... En la tradición popular china, todos los dioses se conciben en una especie de jerarquía. Y él es... La jerarquía es equivalente a la burocracia humana de la China imperial.
¿Quieres decir que los dioses de alguna forma equivalen a la burocracia de los magistrados y reyes mortales? Eso es, exacto. De forma que arriba del todo está el emperador de Jade, siendo el equivalente sobrenatural del emperador. Y al fondo está el Tutikun, que digamos es equivalente al cacique de un pueblo, porque efectivamente es el dios de una localidad. Ahora lo entiendo. Así que pertenece exclusivamente a la localidad. No. Que no vale para el pueblo de al lado. Es el oficial de este pueblo. ¿Y en qué tipo de problemas le pedís ayuda? Bueno, actúa como policía, en el sentido de que limpia la zona de espíritus malignos, que son como los mendigos y los bandidos, y también cuida el bienestar de la comunidad, la agricultura, y controla los nacimientos, bodas, muertes y cosas así. Entonces, la gente va y le informa de esas cosas. Lo que quieres decir es que de la misma forma que un policía real es responsable de llevar a heridos al hospital, o echar a mendigos, o cazar a un ladrón, Tutikun de alguna manera hace lo mismo con entidades no humanas. Exacto, en un nivel no humano, en nivel sobrenatural. Entiendo. También descubrí otra cosa. Si Tutikun no hace su labor adecuadamente, alguien, digamos el alcalde de la ciudad, le puede despedir y elegir a otro. No parece ser cuestión de los dioses decir a los humanos lo que tienen que hacer, sino que los humanos dicen a los dioses lo que deben hacer. Bueno, las dos partes tienen sus obligaciones. Digamos que los seres humanos le hacen ofrendas o le adoran siempre que sea eficaz. Pero está claro que no se adora por mucho tiempo a un dios que no te ofrece beneficios reales. Oh, no. Así que tú le haces ofrendas y él te devuelve beneficios. Exacto. Y adora siempre que sea eficaz. Siempre que trabaje bien, siempre que cumpla con su parte. Creo que fue significativo que al investigar este primer fenómeno religioso en China, lo que encontré no tenía nada que ver con un dios chino todopoderoso. Era un asunto local, equivalente a la patrulla policial de una comunidad. Utilizando las palabras de un erudito que conocí allí, nadie ha conseguido convencer al pueblo chino que China como país sea algo más que una gran idea. Ellos ven que el núcleo de sus vidas es el pueblo donde viven, la comunidad, la familia, y al ser un pueblo práctico, hacen un gran esfuerzo para mantener estos pequeños grupos en armonía. Esta tienda está especializada en medicina tradicional china. La medicina occidental también existe, pero no ha desbancado a la tradicional. Se podría decir que el paciente se encuentra en un estado de desequilibrio. El equilibrio entre el yin y el yang que hay en la curación devolverá al cuerpo enfermo su equilibrio entre el yin y el yang. Bueno, bien, recordemos entonces que la pólvora además es un invento chino, ¿no? Y me llama mucho la atención también cómo la pólvora hace parte de la forma de adorar a esa deidad. Y recordemos que, aunque estamos hablando del confucianismo, si ustedes se dan cuenta en lo que vimos ahora, hay un gran sincretismo. Hay un revuelto de cosas, ¿no? Hay un dios, pero particularmente es un dios local, ¿no? De un pueblo particular. Hay una relación muy interesante con esos dioses o con esas deidades. Por un lado son útiles, ¿no? Entonces que ayuden. Y si es un dios que ayuda, entonces parece que la gente también le hace cultos, le lleva ofrendas, le reza, le lleva incienso, que el incienso es muy interesante acá, porque el incienso lo que hace es conectar este plano terrenal con el cielo, ¿sí? Con los dioses, que habitualmente, particularmente en todas las culturas, viven como encima de nosotros. Por otro lado, hay una función particular del espíritu, y es que los chinos son muy supersticiosos y creen en los espíritus positivos, negativos, malignos. Entonces los dioses ayudan a limpiar esos espíritus negativos. Cuando sienten que el dios está haciendo bien su trabajo, que la deidad está haciendo bien su trabajo, pues son mucho más generosos con sus ofrendas. Bueno, muy bien. Hay una relación, por supuesto, de utilidad, pero de respeto.
también, ¿no? Entre esas deidades y los devotos, ¿no? Estábamos hablando de la producción de Confucio. Confucio sobre todo fue un compilador de la sabiduría china hasta su momento, hasta el siglo XI. Si pensamos de aquí hacia atrás, hay 5.000 años de historia escritas en manuscritos y en diferentes formas de escritura china. Los chinos, y vamos a ver un poco el tema del oráculo. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es algo, un medio que se usa para adivinar el futuro. Hay una película que se llama Matrix, donde hay una mujer que es el oráculo, ¿no? Y el oráculo es ella la que le dice a algunas pistas y les dice qué puede suceder en el futuro. Entonces, la escritura china apareció con algo que ellos llamaron huesos de dragón. Los huesos de dragón eran caparazones de tortugas que marcaban con algunos signos, pasaban luego por encima del fuego. El fuego, por su efecto, hacía que se rompieran por algunos pedazos, y por donde se fisuraban por el fuego, dependiendo de por dónde pasaban, dependiendo de las escrituras, podían dar un oráculo. Podrían decir, bueno, va a haber buenas cosechas, va a haber pocas lluvias, nuestro mandatario es regular, no nos va a servir mucho, o es muy bueno. Entonces, a partir de eso se creó toda una cosmovisión. La escritura china son pictogramas. ¿Qué quiere decir? Nosotros usamos una escritura que se llama alfabética, donde una letra representa una sola cosa, es una letra, ¿verdad? No representa otra cosa. En el alfabeto chino, o en la forma de escritura china, los pictogramas, digamos, se van completando. El pictograma para persona es muy parecido para hombre grande, y para hombre casado es muy parecido al de persona, etc. En general, lo que terminó sucediendo es que a partir de esos primeros símbolos que se usaron para marcar los caparazones de tortugas, empezaron a aparecer los primeros pictogramas con los que escribieron. Uno de los libros más importantes en los que trabajó Confucio y en los que trabajaron sus discípulos, aquí vemos algunos pictogramas, por ejemplo el de árbol, el de bosque, el de llama, son muy parecidos también, ¿no? Es una caligrafía complicada. En una película afirma un escritor que la palabra humo debe moverse como el humo, ¿no? Es toda una representación gráfica del mundo. Es otra forma de pensar, por eso somos Oriente y Occidente. Les estaba contando que uno de los libros más importantes en los que trabajó Confucio se llama el libro de las mutaciones. Este libro es muy fácil de conseguir, en cualquier librería decente, grande, ustedes podrían encontrarlo. Este libro se llama el I Ching. I Ching. Ching, exactamente. Aquí ven ustedes una imagen de uno de estos oráculos. Esas monedas que están ahí son por medio de las cuales uno hace el oráculo. Entonces estas monedas se lanzan, digamos, se tiran y tienen varios lados y varias inscripciones en cada parte. Dependiendo de por dónde caigan, cada moneda le habla a uno de una parte del libro que uno debe ir a buscar, y ahí sale el oráculo. ¿Cómo están presentados los oráculos? Lo que viene aquí entonces son, digamos, como recomendaciones, son consejos realmente, y son metáforas, afirmaciones con una gran profundidad, y es un oráculo actualmente muy utilizado en muchas partes del mundo. Lo que le puede guiar, no sé, a una persona que esté viviendo en un momento, se está separando, está cambiando de empleo, o quiere empezar una nueva relación. Entonces, de alguna manera le brinda algunas reflexiones para que piense, o lo orienta de alguna manera. Aquí, digamos, el tema de la fe podría verse como alguien lo hace de una forma muy escéptica y mira a ver qué pasa, o alguien puede creer mucho en los oráculos y cree en eso. Nosotros en Occidente tenemos otros oráculos. Aquí, digamos, en Colombia particularmente, tenemos diferentes formas de adivinación.
¿Cuáles? Pues esas precisamente que usted está pensando. En muchos lugares de nuestra nación la gente va donde brujos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que leen los brujos? Pueden leer el tabaco, las cartas, la baraja española, la otra baraja con la que se juega, la de picas, tréboles, diamantes, etc. También está el tarot, que es un oráculo importante europeo, que parece que sale de India. Parece que los gitanos salen es de India y no de Egipto, porque se llaman gitanos porque les decían egiptanos. ¿Qué otros oráculos hay? Hay otros que se están usando también, ¿no? Está la persona que siente que puede decirle al otro algo sobre su futuro, etc. Ese es un tema muy apasionante, no sé qué a ustedes que les parezca. Algunas personas lo ven con cierto escepticismo, otras les parece más interesante. Lo estamos tocando acá porque hace parte de la cosmovisión de Oriente y también de Occidente, en algunas regiones. Nosotros que tenemos esta mezcla, este híbrido de culturas, incluyendo la india, la negra, la blanca, etc., también tenemos nuestros oráculos. Las sociedades los han buscado. Bueno, muy bien. Continuando un poco con el tema de Confucio, Confucio tiene una similitud con algunas propuestas que hace Platón, que nosotros veíamos en una de nuestras primeras sesiones. Pero eso se los voy a contar después de que sigamos con nuestro siguiente video en un momento. Entonces, ¿qué es lo que se parece en Confucio a las ideas de Platón? Si ustedes recuerdan que había 3 formas en Occidente de hablar del bien, y ya vamos con ellas. Entonces, retomamos ahorita con las 3 formas del bien y la relación entre Confucio y Platón. Vamos con nuestra segunda parte de esta expedición por China. Yo creo que el mundo occidental define la religión de una manera determinada. Tiene que haber un Dios, tiene que ser un Dios único. Religión significa adoración al Dios único. Pero cuando hacía preguntas sobre la religión china en Taiwán, a menudo me mostraban a personas realizando sencillas tareas domésticas. Colocar una vara de incienso en un jarrón, mostrar respeto por un anciano, equilibrar los sabores al cocinar, situar una tumba o una casa en el lugar más adecuado, elegir el mejor momento para comenzar un viaje, adecentar una estancia, usar diferentes objetos, inclinarse. Quizás sea una cuestión de definiciones. Quizás la forma en la que nosotros definimos la religión nos haga imposible ver su definición en China. En una ciudad a poca distancia de Tainan, la antigua capital de Taiwán, están construyendo una enorme ampliación de un viejo templo. Las obras empezaron en 1970. Su construcción durará 12 años y el coste en libras esterlinas será de 750.000 aproximadamente. Yo pensé que seguramente sería un templo confuciano, taoísta o budista. En absoluto. Hay un dios local en este templo que no ha eliminado celosamente a los otros dioses. ¿Y quién paga todo esto? La comunidad. Toda la comunidad. De hecho, todos los templos se reconstruyen cada 70 u 80 años, de forma que si el dios hace su trabajo bien, la comunidad será muy próspera y entonces le sobrará dinero para construir un templo nuevo. Ah, entiendo. Entonces, si ves un gran templo en construcción, es como si la comunidad te dijera que han ganado el suficiente dinero para devolverlo y así agradecer al dios que se lo dio. Exacto. Y la gente está más que dispuesta a pagar, pues al contribuir a la construcción de un templo nuevo es como una manifestación de su agradecimiento. Y también lo hacen para asegurarse la protección del dios en el futuro, además de tener un templo nuevo. ¿Y nadie piensa aquí que si tienes un templo viejo pero bueno, no hay por qué construir otro? No. Es como un ser humano. Si tu casa es... bueno, si has vivido en ella durante 20 o 30 años, ya es hora de que quieras una nueva. Necesitas una casa más grande que la que tienes. Entonces es como si de alguna forma el dios estuviera subiendo en la escala social.
Cuando paseaba por el templo de repente pensé en las grandes catedrales europeas y en cómo fueron construidas. Probablemente también había entonces filas de aprendices que trabajaban para el maestro escultor, el maestro pintor y el maestro albañil. ¿Eso de ahí detrás es un aparato de televisión? Sí, eso es. ¿Y qué hace ahí? Bueno, la televisión ha sido donada por uno de los fieles del dios. ¿Para que el dios pueda ver la tele? Exacto, para que pueda ver la televisión. ¿Sabe usted? La mayoría de las óperas chinas se interpretan para los dioses. ¿De verdad? La pantalla siempre se coloca enfrente del templo. ¿Quieres decir que todas las óperas, la ópera de Taiwán, por ejemplo, siempre son interpretadas para los dioses en primer lugar? Entonces también hay que proporcionar a los dioses entretenimientos modernos. Sí, ¿La encienden alguna vez? cuando hay programación. Pero por supuesto, los seres humanos también pueden verla. Eso es increíble. Estos son los dioses de la longevidad, prosperidad y posteridad, que dan cuerpo a las mayores aspiraciones chinas: vivir una larga vida, ganar bastante dinero y tener hijos. Si la reacción en este momento, y fue la mía, es la de seguir preguntando ¿es esto budismo? ¿Es taoísmo? Déjenme contarles la respuesta que obtuve normalmente. Es un templo comunitario. Las deidades budistas, taoístas y locales se alojan juntas en el mismo sitio. Lo que está pasando aquí en una habitación trasera del templo es una especie de sesión de espiritismo. El padre de una familia ha muerto hace poco. Ese hecho por sí solo crea un vacío en la comunidad. Ahora están teniendo más problemas y la familia ha venido para pedir consejo al muerto. Los que están sujetando la silla entran en trance. El medium, que ya ha iniciado su viaje interior hacia otro mundo, se convierte entonces en el portavoz de un dios poderoso. El maestro de ceremonias toma nota de lo que dice y espera a que el muerto hable. El muerto, representado por la pequeña efigie, ha recibido muchas ofrendas, y cuando llega el momento justo, se hace notar. El sacerdote explica los caracteres dibujados encima de la mesa. El muerto pide a la familia que se agrupe y que le entreguen sus ofrendas uno a uno. La tranquilidad se restablece. El medium vuelve en sí dando un gran salto. Cuando alguien busca consejo, lo más normal es que acuda al templo de un dios y que arroje estos bloques de oráculos. Esencialmente se hace una pregunta, y la forma en la que caiga el bloque dará el sí o el no. Es como dejarlo todo al azar.
O quizás es una forma de reconocer que existe algo más de lo que ven los ojos y se abandonan a ello. Si hubiera estado solo paseando por el templo, no creo que hubiera podido ver la conexión entre las estatuas de los dioses, los aparatos de televisión, las sesiones de espiritismo y las necesidades de la comunidad china. Pero cuando veo a Linda inclinarse ante sus dioses y arrojar los bloques, siendo una persona con cultura, siento, y no quiero resultar pedante, una especie de santidad a mi alrededor, como si experimentara otra forma de la realidad. Parece evocar lo que nosotros llamamos religión donde quiera que se encuentre. La mayoría de los dioses populares que vi en los templos chinos habían sido alguna vez seres humanos. Eso era algo totalmente nuevo para mí y que me llevó bastante tiempo a asimilar. Cualquier chino que sea sensato parece que aspira a vivir una larga vida, ganar bastante dinero y tener una descendencia devota. Nadie quiere convertirse en un dios, pero es en las calamidades, en los suicidios, en la muerte de chicas solteras, donde se encuentra la desilusión y la pena que este tipo de muertes provocaron a estas personas y que más tarde puede convertirlas en dioses. Muertes trágicas como estas traen consigo más tragedias, es como una maldición. Y una antigua arma china para defenderse de un espíritu peligroso e insatisfecho es rendirle culto, convertirlo en dios, de forma que esas fuerzas negativas que andan sueltas sean equilibradas por las fuerzas positivas de la devoción y la adoración. Este es el templo de Matsu en Tainan. Todos los días vienen autobuses llenos de peregrinos con sus figuras de Matsu, con la aparente intención de recargarlas espiritualmente. Matsu era la hija de un pescador, una virgen dotada de grandes cualidades y de mucha piedad que hacía milagros. Murió joven y durante 4 siglos ascendió en la jerarquía divina hasta que en el siglo XVII el emperador la elevó al rango de reina del cielo. Este es su palacio. Bueno, ya volvemos con esta historia. Retomando un poco, entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que sucede en lo que estamos viendo es muy parecido a lo que sucede aquí cuando las personas llevan sus imágenes de la Virgen o los Cristos a la iglesia para que sean bendecidos por un padre. De alguna manera es como renovar cierto halo sagrado o bendito que tienen, ¿no? Entonces, aquí hay una mezcla particular. Para mí también es muy sorprendente este televisor frente a una deidad, frente a un dios, para que pueda ver televisión. Esta forma en que la gente se relaciona particularmente con sus dioses. Y parece que para los chinos es bien importante, son bien importantes 3 cosas para las cuales tienen sus propios dioses o deidades, independientemente del lugar en el que se encuentren. Puede ser que cambien la representación, pero buscan el mismo fin, que son la longevidad, el dinero y la fertilidad. Son como 3 valores importantes dentro de la cultura china. Otro tema es que estábamos hablando un poco de nuestro sincretismo religioso, místico particular. Tal vez no somos tan conscientes de eso, ¿no? Pero entonces también en Colombia hay personas que usan cosas para el mal de ojo, el azabache indígena, el rezo de no sé qué. Aquí vemos una imagen particular de una persona muy conocida en Bogotá, que se llama el indio amazónico, que no sé si ustedes en sus regiones conozcan a este personaje que vemos aquí. Él acá tiene unos centros donde la gente va y hace algunas peregrinaciones y preguntas, y él está leyendo aquí como un oráculo, que son estas cartas. Tiene sus plumas muy coloridas y bueno, pues está en la combinación con la tecnología y el teléfono en mano, ¿no? Entonces, bueno, eso hace parte, eso somos nosotros, eso es también Latinoamérica. Somos un pueblo abigarrado, con una gran mezcla, que tal vez esa es nuestra gran riqueza y que a veces no lo descubrimos tanto, ¿no? No lo valoramos tanto. Bueno, muy bien.
Les estaba diciendo que nosotros habíamos visto al principio de nuestro curso, de nuestras primeras videoconferencias, tres formas de relacionarnos con el bien, de entender el bien desde Occidente, que una particular se parece a un planteamiento de Confucio. Las tres formas que habíamos visto son el naturalismo, planteado por Platón, que piensa que existe una esencia más allá, una esencia pura del bien y que nosotros como que intuitivamente, naturalmente nos acercamos a ella. El antinaturalismo de Thomas Hobbes, que de alguna manera su predicamento pues es que no existe nada natural, ¿cierto? Que no hay una cosa que se llame bien y que naturalmente nosotros no vamos hacia el bien, ¿no? Que bien y mal son cosas que depende de quién las use y en qué momento, pues esas palabras cobran un sentido, pero que no existe algo que podamos llamar del todo bien o del todo mal. Y la tercera, que es la ética de la virtud de Aristóteles, que él dice, mire, yo no sé qué es el bien, el mal, no voy a entrar en eso, pero sé que es la virtud. Y que lo que deberíamos hacer es sembrar virtudes en las personas para que las personas sean personas buenas. De alguna manera Confucio creía, como Platón, que los humanos tendemos y tenemos una tendencia, una intuición, una esencia del bien, del amor, de la humildad, que deberíamos trabajar en ellas por medio de la meditación, del trabajo mismo, además del trabajo en la tierra, que para él es muy importante trabajar la tierra, que parece que genera un vínculo muy particular entre todos los elementos de la naturaleza, que genera otro amor interesante frente a los otros seres humanos. A ese estado de virtuosidad que uno encontraría intuitivamente cuando uno se dirige hacia esa parte de uno que es el bien que Confucio cree que existe en todos nosotros, le llama gen o yen, no sé exactamente cómo se diga, pero se escribe J-E-N. Bueno, muy bien. Otros valores importantes dentro del confucianismo son la honradez, la decencia, el respeto a los mayores es muy importante. Nosotros en Occidente parece que abandonamos un poco a nuestros viejos, pero resulta que las personas mayores allá son tan valoradas porque son los que tienen el conocimiento. Llevan tantos años viviendo que es de ellos de los cuales hay que aprender. De hecho, en muchas escuelas orientales, en China y en Japón, sin que sean la misma cosa, ¿no? Los niños más pequeños son enseñados por la gente más grande. Esos son sus profesores, por los más adultos, por los más ancianos. De alguna manera, ese contacto con esa sabiduría de los ancianos, pues parece que los forma en la vida, ¿no? Por ejemplo, en varios colegios en Oriente, los niños mismos preparan su comida, hacen una gran cocina y cada uno participa en la preparación de los alimentos. Y eso hace que los niños además coman porque participaron en la elaboración de esos alimentos. Entonces, bueno, la honradez, la decencia, la integridad es un tema, es un valor muy importante dentro del confucianismo. Y la fidelidad. La fidelidad no solo a otros, a una pareja, sino a sí mismo. Uno creer en algo y a partir de eso actuar, ser consistente, que eso a veces nos hace falta, ¿no? Y yo creo que no solamente acá, sino también por allá. Hay una regla de oro en Confucio. Hay una regla de oro y que particularmente la podemos encontrar en diferentes tradiciones religiosas, espirituales, doctrinas filosóficas, etc. Y no les va a sonar nada nuevo. El precepto, la regla de oro del confucianismo es: no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Es muy sencilla. No hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Que podríamos cambiarla en el sentido positivo. Haz a los otros lo que quisieras que te hicieran a ti mismo. Lo que quisieras que te hicieran a ti mismo. Bueno, muy bien. Vamos a entrar al taoísmo. Antes de entrar al taoísmo, vamos a ver la tercera parte de este informe, de este personaje viajando por esa extraña y distante cultura china.
Y vamos a ver con qué se encuentra en este siguiente capítulo, que vamos ya a empezar a hablar aquí. Él ha hablado algunas pistas sobre el taoísmo y el confucianismo y vamos a ahondar un poquito en estos temas. Entonces ya volvemos con el taoísmo. Mientras caminábamos entre los peregrinos, Linda me mostró una serie de frescos que describen un legendario encuentro entre dos personalidades opuestas ocurrido hace más de 2000 años. Este es Kung Fu Tse, el maestro Kung, conocido en Occidente como Confucio, y este es Lao Tse, el anciano, el sabio venerado por los taoístas. Es casi como si el Yang se enfrentara con el Yin. Vivieron una época muy turbulenta, y cada uno de ellos ofreció su solución al caos existente. Confucio seguía el camino del Yang, gobierno firme, ley y orden, respeto a la autoridad. Lao Tse eligió el Yin, la vía natural, la tendencia hacia algo llamado acción inactiva, como el agua que cede, que es absorbida, que corre. Pero yo había llegado a Taiwán con la idea de que había tres religiones, el taoísmo, el confucianismo y el budismo. ¿Qué lugar ocupa el budismo? Me dijeron que no tenía nada que ver con el eje entre el yin y el yang. Por lo que he podido averiguar, China siempre fue hospitalaria hacia los misioneros budistas, pero el equilibrio principal nunca se vio afectado. ¿Y cuál es la historia de esta pintura? Ah, ese es un taoísta, ese un monje budista y aquel un confuciano sabio. Los tres eran muy buenos amigos, habían pasado una velada muy agradable juntos, y cuando llegó el momento de volver a casa, el anfitrión insistió en acompañarles un poco por el camino. Pero estaban disfrutando tanto hablando, quiero decir que su conversación era tan entretenida que se olvidaron de todo lo demás. Y cuando el anfitrión se dio cuenta de que casi habían llegado a la casa de los otros, todos se echaron a reír. Ya veo, y ese es el momento que capta la pintura. Es Esta historia se preciosa. utiliza para mostrar la armonía que existe entre el budismo, taoísmo y confucianismo. O sea que aunque se vean las cosas desde ángulos diferentes, Exacto. pueden ser amigos. Es una buena lección. ¿Y qué es el confucianismo? Me imagino que si proviene de Confucio, del principio del yang que proclama la idea de gobierno firme, tiene que tener algo que ver con la ley y el orden. Fuimos al campo para presenciar el Qingming, el festival de la primavera. En este festival se barren las tumbas de los antepasados. Aquí, dijo Linda, lejos de juzgados y gabinetes, podrás ver en acción parte del confucianismo elemental. Parece ser que el remedio confuciano para los problemas de la sociedad fue instar a la familia humana, al completo, a cumplir sus obligaciones hacia sus superiores, como un súbdito hacia su gobernante, un hijo hacia su padre, una familia viva hacia sus antepasados muertos. Tú dices que es importante que todos los miembros que puedan de cada familia vayan a los cementerios durante el Qingming. ¿Por qué es tan importante que estén todos allí? Porque es una especie de reafirmación de la línea de parentesco con los muertos. Así pues, los vivos reafirman su parentesco con el pasado, para que esta línea continúe a través del tiempo. Es decir, que de alguna manera cualquier muerto puede esperar que por lo menos una vez al año tendrá a toda su familia alrededor de su tumba. Sí, exacto, para presentarle sus respetos. No parece ser algo deprimente. Quiero decir que hay demasiados fuegos artificiales No, y de de hecho es algo alegría. muy alegre. ¿Tiene algún otro significado aparte del mero hecho de recordar a los muertos?
Bueno, es una reafirmación de la vida, porque el Qingming se celebra exactamente 106 días después del solsticio de invierno. Y ese día, ese mismo día, es el principio de la primavera, el despertar de la tierra al verano, al calor, al sol, y por lo tanto es la renovación de la vida. También es el primer día de fiesta para las familias que al pensar en la vida, en la nueva vida y todo lo demás, también piensan en los muertos, y entonces recuerdan a sus propios muertos. ¿Tiene esto relación con la idea de que en el punto culminante del yin nace el yang? Piensas en el yang, Sí. exacto. Sí. Así pues, en el punto culminante de una muerte Piensas en el punto culminante de la vida, piensas en la muerte y recuerdas a tus muertos. Exacto. Y entonces, sí, te entiendo. Y presumiblemente en pleno invierno existe la sensación de que si el invierno es el yin, como una Sí, sí. especie de muerte, en ese momento empieza la germinación que más tarde dará lugar al yang del verano. Yang. Entonces el pueblo chino siempre se preocupa de los males del invierno durante el solsticio de verano, en pleno verano. Pero también se alegran al pensar en la renovación de la vida durante el solsticio de invierno, que es la plenitud del yin. Una vez cumplidas las obligaciones para con los antepasados, las fiestas populares pueden iniciarse. Por la tarde se va a representar una ópera en el pueblo. Una delegación de oficiales va a la capilla bajo el árbol para invitar a Tutikun, el dios de la tierra, a asistir a las fiestas. Como en la antigüedad hacían los oficiales confucianos, se supone que el Tutikun se encuentra debajo del palio. De alguna forma parece curioso ver cómo un guardia celestial asiste a una velada musical. Pero yo tenía la sensación de que algo bien diferente estaba ocurriendo. Es como si de alguna manera la comunidad expresara que si no se está en paz con la tierra, nada puede prosperar y entonces no hay nada que celebrar. A una milla de distancia están construyendo una autopista. Hay grandes presiones en Taiwán para fomentar la expansión de la economía. Los jóvenes montan en moto y no aprenden a tocar los antiguos instrumentos musicales. Me pregunto cuánto tiempo se mantendrá este ritual tan sabio y tan sencillo.
Pues muy bien, ciertamente para todos nos resulta extraño algunas de estas tradiciones orientales. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con el otro tema que es el taoísmo. La explicación del taoísmo tal vez es un poco más sencilla porque hay una forma más concreta de explicarlo. Y es la siguiente. El taoísmo, por supuesto, también nace en China. Su mentor o el principal filósofo que estuvo detrás de esta corriente se llama Lao Tse o Lao Tzu o Lao Tzi, pero es Lao Tzi. Es como se conoce más en Occidente. Muy bien. De alguna manera de lo que habla el Tao es de que en el mundo, en la vida, hay dos energías, particularmente. Una llamada Yin, que ustedes ya conocen el símbolo de Yin y el Yang. Entonces Yin, que es una fuerza negativa, femenina y húmeda. Y la otra que es el Yang, que es la fuerza positiva, masculina y seca. Es de alguna manera los complementarios y los opuestos. Pero lo importante del taoísmo es que lo importante, lo interesante es lograr el equilibrio, no quedarnos en uno de los dos lados. ¿Por qué? Porque eso afectaría ese equilibrio precisamente. De lo que se trata es ir por el sendero del medio. De alguna manera taoísmo, el Tao quiere decir es ir por el sendero del medio. Pero no es fácil ser una persona equilibrada en tantas cosas. Otra forma de representar este símbolo del Yin y el Yang que tenemos aquí de fondo en esta diapositiva que tenemos, que es este círculo dividido en dos, un círculo negro, una parte negra, una parte blanca. Pero si ustedes se dan cuenta, en la parte negra hay un pedacito de la parte blanca y en la parte más clara hay un pedacito de la negra. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no vive sin el otro, que de alguna manera el Yin necesita para ser del Yang y el Yang necesita del Yin para ser, para poder, digamos, existir. Que no existen esas energías puras, digamos, ¿verdad? En cada una de estas representaciones. Otra forma en que los taoístas lograron representar esta idea es una montaña. Esa montaña podría llamarse Tao y la montaña estaría conformada por dos energías. La ladera oscura, que sería el Yin, y la ladera clara o iluminada o soleada, que sería el Yang, ¿verdad? A esa montaña, a lo completo entre el Yin y el Yang, a todo ese círculo se le podría llamar Tao. El Tao es la energía o la fuerza que contiene las dos. Muy bien. Entonces ahí estamos viendo una montaña soleada y estamos viendo entonces en la cara Yang y podríamos imaginar o ver por detrás la cara Yin, ¿no? O sea, Tao sería toda la montaña o todo el símbolo de Yin y Yang. Muy bien. Entonces, como decíamos, lo que busca el equilibrio en el taoísmo es lo más importante. Hay una cosa además particular en la comida china. Nosotros realmente en Occidente comemos una comida occidentalizada. En la comida china, dentro del tema del equilibrio debe haber también 5 sabores, que son el picante, la sal, digamos, lo dulce, lo amargo y lo ácido. Y si lo miramos son como los 5 sabores que podrían estar presentes en la cocina. Entonces, la persona que representó, digamos, con más fuerza el taoísmo, su fundador, podríamos decirlo, fue Lao Tzu, que realmente significa el viejo filósofo, fue el principal representante. Y en lo que él dice es que solo se compara el bien si se reconoce que el mal existe. De alguna manera lo que él dice es lo siguiente. Denme un segundo, aquí dice también. Solo se reconoce el bien si se compara con el mal. El bien es el complemento del mal, no el opuesto, ¿no?
No estamos hablando aquí de los opuestos, de los complementarios. A la vez son opuestos, pero no es que peleen, se complementan. Muy bien. Y la otra, digamos, frase importante, yendo más lejos, dice: todos comprenden que lo bello es bello, es por lo que lo comparan con lo feo. Cuando todos comprenden que la bondad es buena, es porque existe la maldad. Sí, es como ese equilibrio natural que debe haber en nuestra vida. Entonces de eso se trata un poco el taoísmo. Hoy nos estamos alargando un poquito, yo sé, pero no quiero dejarlos sin la última parte de nuestro video para que tengamos como la visión global de este tema. Y hoy cerramos aquí la tradición filosófica oriental y nos vamos a dedicar a de dónde sale la nueva filosofía y la nueva ética en Occidente, y a eso vamos a dedicarnos las siguientes videoconferencias, ¿no? Bueno, muy bien. Lao Tzu nació en el 600 a.C. de una familia noble en China, y de alguna manera lo que trata de decir el taoísmo es que ni el yin ni el yang es preferible al otro, que de nuevo lo voy a decir, se trata de ir por el camino del medio. Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima oportunidad, que la pasen muy bien. Me encantaría que me contaran sus reflexiones a partir de estos temas que hemos visto, y los voy a dejar con nuestro último video. Un abrazo para todos. Flanqueado por un fénix y un dragón, un pájaro del yin y una bestia del yang, el mensajero recibe su encargo. Necesitará dinero para comida, hospedaje y sobornos a porteros que ofrezcan complicaciones. Alrededor de sus pies se coloca dinero que le valdrá en este tipo de viaje al ser quemado. En su espalda se coloca el decreto de absolución que está esperando el alma en exilio. Al día siguiente, el cortejo funerario tiene un aire de carnaval. Dos bandas rivales y un grupo extraordinario de actores tradicionales llamados los seductores. Pero tras los adornos he de destacar algunos elementos esenciales. La hora del entierro debía ser astrológicamente exacta. El lugar del entierro debía estar en armonía con el paisaje. O, utilizando la lengua apropiada a estas ciencias antiguas, los dragones yacen fríos en la tierra y los edificios y tumbas de los hombres no deben molestarles.
sido un ritual taoísta, pero ¿qué es el Tao? En Occidente se escribe T-A-O, aunque se pronuncia Dao. Se ha traducido como el orden de la naturaleza, la madre del universo, lo infatigable, el origen, el camino. Pero seguro que es mejor dejarlo tal y como es, Tao. Las primeras palabras de la obra de Lao Tse, el Tao Te Ching, el camino y su poder, son estas. Expresarlo en palabras no es la única forma de entenderlo. O de otra manera, cualquier intento de expresar el Tao con palabras no lo conseguirá. Es un rompecabezas. Al final conseguí la ayuda que necesitaba desesperadamente para entender el Tao, lo que yo consideraba como la fuente a la que esta investigación me estaba llevando. No me la dio un sabio en una montaña, sino que la encontré en el centro de Taipei. Por la mañana temprano, la gente hace ejercicios tai chi en el parque. El maestro de Tai Chi comenzaba su ejercicio. Linda me guiaba. En el principio se encuentra al Tao. El Tao proporciona muchas posibilidades. Es lo que Linda llamaba el estado del caos. De este caos surge el primer movimiento, el nacimiento del Yang, equilibrado por un movimiento complementario, el nacimiento del Yin. Todo en el universo es un equilibrio entre el Yin y el Yang, y proviene del Tao. Un solo ser humano puede reflejar y hasta representar el movimiento del universo. La idea que yace tras este ejercicio parece ser la de fijar la atención en el movimiento del Yin y el Yang, para así ignorar las diferencias que puedan existir y regresar a lo elemental. Los taoístas hablan de convertirse en inmortales, de romper las cadenas del tiempo. El nombre del gran sabio Lao Tse significa literalmente hombre viejo. También puede significar niño viejo. Lo que más me costó asimilar de todo esto se resume en las palabras Bu Bei, acción inactiva. No significa ociosidad, falta de esfuerzo, sino algo más parecido a dejarse llevar por las cosas, respetando su naturaleza y la tuya propia. No significa que no debas escalar una montaña, hazlo si quieres, pero si lo haces, hazlo de forma natural. El taoísmo está creciendo en Occidente. Moradores de la ciudad se trasladan al campo. La artesanía está adquiriendo una nueva dignidad. Hay un respeto por la madera de los bosques. Ahora se colocan trozos de roca en las estanterías en lugar de adornos y hay un deseo de trabajar la tierra sin herirla. Proverbios como aquellos que saben no hablan y los que hablan no saben salen de la boca de personas que no saben que están citando al sabio taoísta Lao Tse. Por lo que yo sé, los taoístas nunca han enviado misioneros por el mundo. Entonces, ¿cómo han podido transmitir estos conceptos? ¿Es quizás porque hay alrededor de 40 traducciones al inglés de la obra de Lao Tse, Tao Te Ching? ¿O quizás porque el taoísmo fue la semilla del budismo chino, que fue llevado al Japón como Zen y que más tarde germinó en Estados Unidos y Europa? ¿O es que el taoísmo es otra manera de denominar la sabiduría natural y universal que siempre se manifiesta cuando las sociedades llegan a ser demasiado mecánicas, explotadoras y alejadas de sus raíces?